Bueno, ¿tuvieron alguna duda con la clase del martes? ¿Pudieron todos? Bueno, si tienen alguna duda, me vienen a ver después de la clase o si no, durante la semana estoy todos los días en la cátedra. Hoy vamos a empezar con la clase de compartimiento, ¿sí? También son dos clases, vamos a tener la clase hoy y la clase el martes, ¿sí? Como ustedes saben, el aula de conferencias se la están reparando, así que no sé qué aula nos va a tocar el jueves de la semana que viene, pero el martes nos toca la 701, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta de chequear. Seguramente hoy nos dieron la clase justo 10 minutos antes el aula 10 minutos antes de empezar la clase, por eso se les mandó por el campus sobre el horario de la clase, pero bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene, ¿sí? Sí. Sí. No, ustedes lo que tienen que estudiar, generalmente si yo les voy a dar una célula, que ustedes no sepan qué órgano, o sea, no sepan qué transportadores tiene, yo les voy a dar una célula con los transportadores y les voy a preguntar, bueno, ¿cómo sería el pasaje? Ustedes tienen que saber dónde hay más sodio, si es fuera o adentro, si es un transporte activo, si es un transporte pasivo, si es un canal o un importador, de acuerdo a lo que yo les dé. Si es alguno de los ejemplos que ya les di, por ahí les digo, bueno, ¿y cómo es el transporte en el enterocito, el transporte de glucosa en el enterocito? Entonces ustedes saben qué transportadores. Si es algo que ustedes no saben, se los voy a dar yo. Pero me van a tener que, o sea, depende de lo que digo. Con los ejemplos, yo me voy a mover generalmente con los ejemplos que les di, pero podría ser que aparezca, que pregunte algo que no es exactamente igual, pero es dentro de lo que les di, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con compartimientos intracelulares. Bien, ustedes saben, ¿sí?, que la célula eucarionte, ¿sí?, perdón, la célula procarionte es una célula que es poco compleja. ¿Eso qué significa? Que tenemos un ADN que es de doble cadena, pero es circular, ¿sí? Ese ADN no está rodeado por una membrana, que sería el núcleo que pasa en las células eucariontes, sino que es un ADN que está inmerso en esas células, generalmente está asociado a la membrana plasmática de la célula eucarionte. Después tenemos ribosomas, tenemos distintos sistemas que son importantes para el mantenimiento de la vida de esa célula procarionte, y todos esos sistemas están asociados a la membrana plasmática. Esto hace que no tengamos divisiones como orgánulos, no esté dividida, entonces es una célula que es poco compleja. Eso también hace que el tamaño de estas células sea más pequeño que el tamaño de una célula eucarionte. Y además que esas condiciones que tiene hace que no pueda aumentar de tamaño y por lo tanto tiene una limitación funcional esta célula. Y muchas veces estas células, bueno, muchas veces no, siempre estas células son individuos únicos. Si bien ustedes pueden tener colonias de bacterias, ¿sí?, cada célula, cada bacteria funciona como un individuo único aunque estén desarrolladas en colonias. En cambio, en las células eucariontes, si yo tengo enterocitos, los enterocitos están unidos por uniones estrechas, uniones adherentes a otro enterocito y formando de esa manera un tejido y trabajan o funcionan en conjunto. No pasa eso en las células procariontes. Bien, en el caso de las células eucariontes, vamos a ver si esto pasa. Bueno, en el caso de las células eucariontes desarrollaron lo que se llama un sistema de endomembranas, que son membranas que rodean a la organela, ¿sí? Esas membranas, esos compartimientos que delimitan esas membranas, tienen proteínas que son específicas de ese compartimiento. Por ejemplo, si es una mitocondria, son proteínas específicas que están en la mitocondria y seguramente no están, por ejemplo, en el núcleo, ¿sí? Y eso les da una característica funcional muy importante y diferencial.
En las células eucariontes, entonces, este aumento, ¿sí?, de la superficie donde ocurren las reacciones químicas por estas membranas, que si ustedes tuvieran que medir las membranas, tenemos la membrana plasmática, tenemos las membranas de cada organela, y eso hace que la superficie donde vayan a ocurrir las reacciones químicas sea mucho mayor, porque tenemos mayor contenido de membranas, de esas endomembranas. Entonces, el área donde ocurren esas reacciones químicas va a ser mayor. Esos compartimientos además van a estar cerrados, o sea, no están totalmente comunicados con el citosol como ocurre en las células procariontes, y además están conectados con ese citosol porque tienen proteínas transportadoras. Y no solo proteínas transportadoras que transportan iones o que transportan distintos solutos, como vimos la clase pasada, los distintos transportadores que están en cada una de estas membranas, sino también proteínas que son transportadores específicos de proteínas. ¿De qué proteínas? De proteínas que se van a sintetizar en el citosol, como todas las proteínas, y van a ingresar de alguna manera a esa organela, ¿sí? Pero ese ingreso no es un ingreso por un transporte como lo vimos en las clases pasadas. Es un ingreso de proteínas con una dinámica particular, que es lo que vamos a estudiar en estas clases. Eso se llama mecanismo de importación e exportación de proteínas al orgánulo. Y además estas organelas ocupan una posición determinada dentro de la célula, ¿sí? ¿Por qué es esta posición? Bueno, si ustedes, esta es una célula eucarionte, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tenemos al núcleo, ¿sí? Bueno, perdón, a la membrana plasmática, después esto es el citosol, ¿sí? Ustedes van a ver que en algunos libros dice citoplasma y en otros citosol. Hay una diferencia entre citoplasma y citosol. Cuando hablamos de citoplasma, ¿sí?, estamos hablando del citosol más todas las organelas que están dentro del citosol. El citosol es el espacio entre las organelas, ¿sí? ¿Se entiende? Después tenemos el núcleo, ¿sí? En el núcleo tenemos el ADN, y fíjense que alrededor del núcleo está lo que se llama el retículo endoplásmico, ¿sí? ¿Por qué digo yo que el espacio o la posición que ocupan los orgánulos dentro de una célula eucarionte es estratégico? Porque ustedes recuerdan que en el núcleo, ¿sí?, primero se replica el ADN, después ese ADN se transcribe a ARN mensajero, y luego ese ARN mensajero sale del núcleo y va al retículo o al citosol, depende del tipo de proteína que se vaya a producir, y se va a traducir, ¿sí?, a una proteína. Entonces, el retículo, que es donde inmediatamente ese ARN mensajero tiene que ir para traducirse, está a continuación del núcleo. Y después están el sistema de Golgi, ¿sí? ¿Qué pasa en el sistema de Golgi? En el sistema de Golgi, esas proteínas que se tradujeron, ¿sí?, van a tener que modificarse. En el sistema de Golgi ocurren las modificaciones que se llaman post-traduccionales. Por ejemplo, se le agregan azúcares, se le agregan distintos grupos funcionales a esas proteínas para que cumplan su función, justamente. Bien, después, entonces tenemos el retículo, el complejo de Golgi, y después tenemos organelas, ¿sí?, como los peroxisomas, los lisosomas y las mitocondrias, que cumplen funciones determinadas y específicas, ¿sí? Por ejemplo, los peroxisomas son órganos donde ocurren reacciones de oxidación, ¿sí? Las mitocondrias, donde se produce, se genera ATP, que es el órgano respiratorio de la célula, ¿sí? Y en los lisosomas generalmente también ocurren reacciones de hidrólisis de distintos compuestos como proteínas o lípidos. Bueno, ¿qué porquería todos estos carteles? Ahí está. Entonces, estas organelas, ¿sí?, o la cantidad de organelas que tiene una célula, ¿sí?, es similar a otras células. Todas las células tienen el mismo tipo de organelas. Si estamos hablando de células eucariontes, animales, o células eucariontes vegetales. Acuérdense que los vegetales tienen cloroplastos que las eucariontes no tienen. O sea, la cantidad o el tipo de organelas es el mismo. Sin embargo,
la cantidad de estas organelas va a depender, ¿sí? De la función que tenga la célula, ¿sí? Si es una célula que está que es más productora de proteínas, por ejemplo, el PAG, las células pancreáticas que producen enzimas, que las enzimas son proteínas, recuerden, entonces esa célula va a tener mayor contenido de retículo rugoso, ¿sí? Si es una célula como el hígado, que también tiene síntesis de lípidos, va a tener mayor contenido de retículo liso, ¿sí? O va a tener un contenido importante de retículo liso. Y así con todas las células, ¿sí? Sin embargo, el tipo de organelas que tienen, todas tienen la misma dotación de organelas, se dice. En este cuadro, acá lo que les muestro es que la cantidad de organelas que tiene una célula, fíjense que es o sea, que es prácticamente la mitad del volumen que ocupa el citosol. ¿Sí? El citosol es el espacio que está entre las organelas. Y por supuesto, las proteínas que están presentes en cada organela, ¿sí? Le van a otorgar propiedades estructurales y funcionales características de esa organela. Por ejemplo, una mitocondria tiene citocromo C, ¿sí? Pero no tiene, el núcleo no tiene citocromo C, porque ese citocromo C es específico de la mitocondria. ¿Para qué me sirve pensar eso? Si yo quiero aislar estas organelas, estas proteínas específicas me sirven como para caracterizar qué fracción tengo. O sea, quiero decir, bueno, yo quiero aislar mitocondrias, pero aislé mitocondrias, ¿están puras o tengo núcleos en la mitocondria? ¿Sí? Entonces, si yo aislé mitocondrias, va a ser citocromo C positivo, pero si yo aislé núcleos, me tiene que ser citocromo C negativo. ¿Sí? Entonces, estas proteínas diferenciales de cada organela me van a servir para eso. Más allá de que le sirven para cumplir su función a la organela, a mí me sirven para poder identificar. Bien. Bueno, ahí está lenta la compu. Estas proteínas, ¿sí? Bueno, vamos a ver. La próxima diapositiva yo les muestro, o les quería mostrar, que cómo la diferencia que tenemos entre dos células, que les decía antes, un hepatocito y una célula pancreática exócrina, ¿sí? Fíjense que en el hepatocito, ¿sí? La cantidad del retículo rugoso es de un 35%, mientras que en la célula pancreática exócrina es del 60%. ¿Por qué? Porque se dedica a la producción de enzimas, proteínas. El hepatocito también, pero el páncreas produce más proteínas. Y si hablamos del liso, que se dedica a la síntesis de lípidos, fíjense que el hepatocito tiene un 16%, mientras que la célula pancreática prácticamente no tiene retículo liso, porque no sintetiza lípidos, ¿sí? Y así podemos diferenciar diferentes tipos celulares. Acá está expresado en porcentaje de membrana, pero les traje esto para que vean cómo podemos diferenciar esto, ¿no? Entonces, en las células eucariontes tenemos ese desarrollo de un sistema de endomembranas. Tenemos mayor eficiencia metabólica porque aumentamos la superficie donde van a ocurrir estas reacciones necesarias para que la célula pueda seguir viviendo y por supuesto es una célula que tiene mayor complejidad. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es cómo hacen estas proteínas, ¿sí? Para ir a la organela que le corresponde, ¿sí? A la organela para la cual necesita, o la organela que las necesita ella. Entonces, ¿cómo se desplazan esas proteínas? Algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que tienen que recordar, es que las proteínas se sintetizan todas en el citosol, ¿sí? Y que tenemos proteínas que se van a sintetizar en los ribosomas libres que están en el citosol, ¿sí? Y esas proteínas tendrán su destino de acuerdo a para cuál es su función. Y tenemos proteínas que se van a sintetizar en los ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Rugoso porque tienen los ribosomas. Esas proteínas que se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, que es a donde van a generalmente tener su función. Su función generalmente es una función de membrana, una función secretora, ahora lo vamos a ver, pero tienen que tener en cuenta que tenemos esos dos tipos de síntesis. Se los comento porque justo el teórico de transcripción viene después de esta clase, entonces es como que tienen que recordar eso, pero seguramente lo vieron en el CBC. Bien,
Entonces, ¿qué es lo que hace que una proteína vaya al compartimiento que le corresponde? Las proteínas, cuando se sintetizan, tienen lo que se llama una señal de clasificación, ¿sí? O también una señal de direccionamiento, a veces lo pueden encontrar con ese nombre. ¿Qué significa esto? Es una pequeña porción, un pequeño péptido que tiene la proteína que le indica, o sea, que va a ser reconocida por la organela en la cual la proteína tiene que cumplir su función, ¿sí? Y para poder ser reconocida, ¿sí? Ya sea libres en el citosol o en la organela target, en la organela donde tiene que cumplir la función la proteína, tiene que haber algo que se conoce como un receptor de clasificación, o sea, un receptor que reconozca esta señal de clasificación, ¿sí? Entonces, existen diferentes formas en que una proteína se va a mover entre los distintos compartimientos. Y las podemos clasificar básicamente en tres. En lo que se conoce como el sistema regulado, ¿sí? El sistema regulado son proteínas que se sintetizan en el citosol, ¿sí? Y que van a poder ingresar al núcleo, o proteínas que están en el núcleo y van a poder salir del citosol, ¿sí? O sea que tenemos una entrada y salida a través del complejo del poro nuclear en el núcleo, en este transporte. Es regulado porque está mediado por un gasto energético, y ahora lo vamos a ver en detalle. Después tenemos lo que se conoce como el transporte transmembrana, y acá olvídense de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Este transporte transmembrana son proteínas que se sintetizan en el citosol y van a ingresar a distintos compartimientos como las mitocondrias, los peroxisomas, los cloroplastos, si estamos hablando de células vegetales, o el retículo, ¿sí? Entonces, este es un transporte transmembrana en donde necesitamos unas proteínas que me ayuden a que mi proteína salga del citosol y entre a la organela donde tiene que cumplir su función. Y después tenemos otro tipo de transporte, ¿sí? Que se conoce como transporte vesicular, que no lo vamos a ver en la clase de hoy, pero les cuento que el transporte vesicular son proteínas que van a estar recubiertas en una vesícula que está rodeada por membrana, y con esa vesícula se va a ir transportando en los distintos compartimientos, ¿sí? Ahí habla de que está hablando de espacios topológicamente distintos o topológicamente iguales. No se preocupen, ahora lo vamos a ver en detalle para que lo entiendan. Bueno, esto es un esquema de lo que sería el transporte vesicular. Acá tenemos una organela donde tenemos proteínas dentro de la organela y también en su membrana, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en el transporte vesicular? Bueno, se forma una vesícula, por gemación se forma una vesícula que contiene en el interior proteínas, y también en la membrana de esta vesícula vamos a encontrar proteínas, y esa vesícula va a migrar hasta encontrar la organela en donde es su blanco, ¿no? En la organela blanco, la organela diana. Entonces lo que va a hacer esa vesícula es fusionar su membrana con la membrana de la vesícula. El contenido del interior, o sea que son estos puntitos rojos, va a ingresar en esa organela, y las proteínas que estaban en la membrana de la vesícula van a integrar la membrana de la organela completa, ¿sí? Entonces, de esa manera se transporta una proteína en este complejo vesicular. Esto lo van a ver con la doctora Majowicz en las próximas clases. No me acuerdo si es la semana que viene o la otra. Bien. Entonces, recapitulando, dijimos que para que una proteína se dirija hacia la organela donde tiene que cumplir su función, debe tener una señal de clasificación y tenemos que tener un receptor que sea capaz de reconocer esta señal. Muchas veces, sí, a veces sí, a veces está soluble en el citosol. Eso va a depender y lo vamos a ver. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces ese péptido señal no forma parte de la estructura funcional de la proteína. Entonces, una vez que la proteína llegó a la organela donde tiene que cumplir su función, necesitamos que ese péptido se vaya, o sea, se corte de la proteína. Entonces, para eso muchas veces vamos a necesitar lo que se conoce como péptidasa señal, que son enzimas que cortan el péptido señal, o la señal de clasificación, como quieran llamar. En este gráfico, en este cuadro, en este esquema, tenemos diferentes secuencias de clasificación, ¿sí? De acuerdo a
la proteína necesita, o sea, secuencias de importación al núcleo, secuencias de exportación del núcleo, de importación a la mitocondria, a los plástidos, a los peroxisomas, ¿sí? Al retículo. Así que depende de la proteína, tenemos ese tipo de secuencias. Obviamente las secuencias son secuencias consenso, o sea, son las secuencias que se han encontrado en esas proteínas que van a la mitocondria, van al retículo, pero todo el tiempo hay proteínas, hay secuencias que se están descubriendo, que se están viendo, que por ahí tengan características similares a estas, pero que permitan que una proteína se mueva o no hacia la organela correspondiente. Yo les había contado recién que el proceso de transcripción puede ocurrir tanto en los ribosomas solubles, o sea, libres en el citosol, o en los ribosomas que estaban unidos al retículo, ¿sí? Entonces, este proceso de translocación de las proteínas hacia el lugar donde van a tener que ejercer su función, en la organela donde vayan a ejercer su función, va a tener dos tipos, ¿sí? Uno que es un proceso cotraduccional, que es a medida que se va traduciendo la proteína, va ingresando a la organela donde tiene que cumplir su función. Generalmente esto lo vamos a ver en el transporte al retículo, porque la única organela que está asociada a ribosomas es el retículo, ¿sí? Y el transporte post-traduccional, que es cuando la proteína se sintetiza completamente en el citosol y de alguna manera luego ingresa en la organela donde tiene que cumplir su función, por ejemplo, mitocondrias, peroxisomas, lisosomas, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar hablando del transporte regulado. Como les había dicho antes, el transporte regulado es un transporte entre el citosol y el núcleo, ¿sí? O el núcleo y el citosol, porque puede ser para cualquiera de los dos lados. En este transporte regulado vamos a ver que está mediado por lo que se conoce como el complejo de poro nuclear. Para poder entender un poquitito cómo es este transporte, vamos a ver un poquitito del origen evolutivo del núcleo y del retículo endoplasmático. ¿Sí? Vamos a ver que en la célula procarionte ancestral, que es esta que tenemos acá, el ADN, como habíamos dicho al principio, es una célula procarionte, el ADN estaba suelto en el citosol, pero generalmente estaba asociado a la membrana plasmática y los ribosomas lo mismo. ¿Qué se cree o qué se postula? Se postula que en algún momento esta célula tuvo un proceso donde se produjo una invaginación, o sea, es como si ustedes tuvieran un globo y aprietan con unos dedos del globo, es como que se va para hacia adentro, ¿sí? ¿Y qué pasó? Eso produjo que parte de esa membrana plasmática de la célula rodeara al núcleo y contuviera a los ribosomas. Si ustedes se fijan, de esa manera rodear al núcleo, rodear al ADN. De esa manera se formó el núcleo, ¿sí? Porque quedó ese ADN contenido entre esas membranas y los ribosomas quedaron adheridos también, aparte de esa membrana, formando el retículo endoplásmico. Esto se cree que es el origen evolutivo de estas organelas. Si ustedes se fijan, lo que era el citosol, o lo que es el citosol, es similar a lo que es el interior del núcleo, ¿sí? No el ADN, sino el espacio que hay en el núcleo. Tienen la misma, se dice que es topológicamente equivalente. ¿Por qué? Porque era parte del citosol que quedó englobado cuando se produjo la formación del núcleo. ¿Se entiende? Y sí, y por otro lado, fíjense que lo que sería la luz del retículo, que es lo que está acá en blanco, ¿sí? Es el espacio extracelular es similar al espacio extracelular, por lo tanto, ese espacio es topológicamente distinto a el citosol, ¿sí? Cuando hablamos de espacios topológicamente equivalentes o distintos, nos estamos refiriendo a eso. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es el núcleo? Bueno, el núcleo, como todos saben, es el lugar en donde está contenido el ADN, ¿sí? Entonces, en ese núcleo, vamos a ver, bueno, está nuestro ADN, ese núcleo tiene una membrana, ¿sí? Que rodea ese ADN, esa membrana es una doble membrana, se la conoce con el nombre de envoltura nuclear, ¿sí? Esa envoltura nuclear tiene poros, ¿sí? Que atraviesan esa envoltura nuclear, que se los conoce como poros nucleares, ¿sí? El interior del núcleo sí tiene una estructura donde tenemos un entramado de filamentos intermedios
muy similar, ¿sí?, a lo que ocurre o lo que tenemos en el citosol, o sea, el citoesqueleto que tenemos en la célula. Entonces, ese sería como el citoesqueleto del núcleo. Es similar porque, de hecho, el origen era similar. ¿Se acuerdan que recién habíamos hablado de eso? El complejo de poro nuclear, como su nombre lo dice, es una estructura que tiene varias proteínas. Se han identificado 30 nucleoporinas, ¿sí?, en donde podemos encontrar del lado citosólico, que está en azul acá, que se llaman las fibrillas nucleares, ¿sí? Esas fibrillas nucleares son muy importantes porque son las que van a interaccionar con la proteína que tenga que atravesar ese poro, ¿sí? Después tenemos diferentes tipos de proteínas que atraviesan las dos membranas o las dos membranas de la envoltura nuclear, y luego también tenemos fibrillas citosólicas que forman una especie de canastilla nuclear, ¿sí? Esa es la estructura de este poro nuclear. Si nosotros lo vemos al microscopio electrónico, ¿sí?, si lo vemos en esta imagen, fíjense, es la membrana, la envoltura nuclear, acá tenemos las dos membranas, y esto que se ve acá serían los poros nucleares, ¿sí? En esta imagen vemos las canastillas, cómo se forman esas canastillas que recién veíamos en ese esquema. Fíjense que, bueno, acá están cómo se forman las canastillas, y en esta otra imagen, las que ven que tienen como el interior en blanco, acá tienen esta está para el lado de adentro del núcleo, sí. Y estas que están en negro, ves que tienen el centro negro o el centro blanco. Las que tienen el centro blanco quiere decir que tiene una proteína en ese momento que está siendo transportada, y la que tiene el centro negro es que está vacía la canasta. ¿Qué pasan por esas canastillas, por esos poros? Bueno, pasan moléculas hidrofílicas, moléculas no polares, pasan el ARN mensajero, pasan proteínas, ¿sí? Y todas las proteínas, que es lo que a nosotros nos interesa en la clase de hoy, van a pasar plegadas. ¿Eso qué significa? Significa que la proteína se sintetizó en los ribosomas libres, ¿sí?, en el citosol, se plegó en su estructura más estable, ¿sí?, y esa proteína plegada puede ingresar al núcleo, ¿sí? ¿Qué proteínas podrán ingresar al núcleo? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, la ADN polimerasa, la ARN polimerasa, y las enzimas que están involucradas en la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Qué más? Histonas, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Las no histónicas, todas las proteínas que están involucradas, y algo que... ¿Puede ser la de... Todas las proteínas que están involucradas. Y algo que siempre se les pregunta y que ustedes a veces no lo relacionan con esto, lo que se llaman factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que ingresan al núcleo, se unen a una secuencia del ADN y estimulan la síntesis de ese ARN mensajero, ¿sí? Entonces, ya lo van a ver en el teórico con la doctora Majovi, que es el teórico de regulación de la expresión génica, pero los factores de transcripción tienen que ingresar y salir del núcleo por estos mecanismos, ¿sí? Bien, entonces, tenemos una señal de para el transporte regulado al núcleo, tenemos una señal de localización nuclear o señal de clasificación, receptores de clasificación y peptidasa señal. ¿Tendremos o no tendremos? En realidad acá no tenemos peptidasa señal. ¿Por qué? Porque la secuencia de clasificación, ¿sí?, es una secuencia que puede localizarse en cualquier parte de la proteína. Entonces, si está localizada en el medio de la proteína, si yo corto la proteína. Entonces, esa secuencia de clasificación al núcleo es parte de la proteína. Como es parte de la proteína, no voy a necesitar una peptidasa señal que la elimine, ¿sí? Y si yo les preguntara, tenemos que hacer una experiencia, esas fotos son muy bonitas y se las puse porque, sí, no tiene que haber una peptidasa señal que las cortes, no tienen peptidasa señal, es lo que se sabe ahora, capaz que después se descubra alguna que pudo entrar y que tiene peptidasa señal, pero hasta ahora ninguna proteína cuya localización sea nuclear tiene peptidasa señal. El por qué es porque la secuencia de localización nuclear es parte integral de la proteína, está en cualquier parte de la proteína.
Este es un experimento en el cual a una piruvato quinasa, ¿sí?, se le agregó la secuencia de localización nuclear, ¿sí? La piruvato quinasa es una proteína que no tiene que ir al núcleo, es una proteína que está en mitocondria, ¿sí? Y se le agregó la secuencia de localización nuclear, y al agregarse la secuencia de localización nuclear, ¿qué pasó con esta proteína? Cambió su localización. Entonces, ¿cómo es el experimento que se hizo? Bueno, se hizo ese experimento, se transfectó células con esa piruvato quinasa quimérica, o sea, esa piruvato quinasa con esa señal de clasificación nuclear, y fíjense en esta foto que es la B, la piruvato quinasa está totalmente en el núcleo. Mientras que en aquellas células en donde la piruvato quinasa no tiene la secuencia de señalización nuclear, o sea, las células que serían que no se le transfectó esta piruvato quinasa, toda la piruvato quinasa quedó en el citosol. ¿Por qué en el citosol? Porque están en las mitocondrias, entonces la vemos en el citosol. Pero fíjense, este es un experimento que es muy útil para saber si, por ejemplo, una señal de localización nuclear realmente es una señal de localización nuclear, o si quiero saber si mi proteína es de núcleo o no es de núcleo. Yo puedo de esta manera, con estas técnicas que son inmunofluorescencia, poder evaluar dónde va a estar o no mi proteína. Cosas parecidas vamos a hacer en el trabajo práctico, en el último. Claro, ustedes modificaron, en realidad lo que se modificó es el ADN, se transcribió esa proteína dentro de la célula, esa proteína fue a la membrana, fue a donde tenía que ir, y teníamos la que estaba modificada y la que no estaba modificada, ¿sí? O sea, vos modificás el ADN. Entonces, ¿cómo es esta importación al núcleo? Entonces, tenemos una secuencia de señalización y, por supuesto, necesitamos un receptor para eso. ¿Qué receptor tenemos? Bueno, se llaman importinas los receptores de importación al núcleo, ¿sí? Esas importinas están solubles en el citosol. ¿Qué hace las importinas? Las importinas reconocen la secuencia de señalización en la proteína que tiene que ingresar al núcleo, se unen, ¿sí? Ya sea se unen directamente ellas, como en los primeros 3 casos, o bien unen a una proteína mediadora, y la proteína mediadora es la que une a la proteína que tiene que ingresar, y luego por interacción con las fibrillas citosólicas, la fenilalanina y la glicina que están presentes en estas fibrillas citosólicas, esa proteína puede ingresar al núcleo. ¿Y cómo es el proceso? Y ahora presten atención, porque esto es la secuencia del proceso. Nosotros tenemos del lado citosólico, ¿sí?, nuestra importina, ¿sí? Después tenemos nuestra proteína que tiene que ingresar con la secuencia de señalización nuclear. A la proteína, en este esquema, la llaman proteína cargo, porque va a estar cargada en la importina. Después también quiero que recuerden que en el lado citoplasmático, ¿sí?, hay una alta concentración de RAN-GDP, ¿sí?, mientras que en el lado nuclear hay una alta concentración de RAN-GTP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El RAN-GDP, o sea, la importina se unía a la proteína cargo, y el RAN-GDP está en alta concentración del lado citoplasmático. Si tenemos alta concentración, ¿qué va a pasar con ese RAN-GDP? Va a querer ingresar, ¿sí?, por gradiente de concentración, que todos ustedes ya saben lo que es. Entonces, el gradiente de concentración de este RAN-GDP impulsa que ingrese la importina con la proteína cargo al núcleo. Una vez que ingresó la importina con la proteína cargo al núcleo, en el núcleo hay un intercambiador que se llama intercambiador GEF, que lo que hace es intercambiar el GDP por el GTP, ¿sí? Al intercambiar el GDP por el GTP en la proteína RAN, lo que va a pasar es que se produce, la importina tenga más afinidad por el RAN-GTP que por la proteína cargo. Entonces se desplaza la proteína cargo, ¿sí? Entonces queda libre la proteína cargo en el núcleo para poder cumplir su función en donde tiene que cumplirla, y el RAN-GTP se une a la importina.
Y de vuelta, en el núcleo tenemos más GTP que GDP. Entonces, el gradiente de concentración del GTP impulsa a este complejo para que salga del núcleo, ¿sí? Y entonces, en el citosol, ¿qué va a pasar? Vamos a tener otra proteína, una enzima que lo que hace es hidrolizar el GTP a GDP. Cuando hidroliza el GTP a GDP, el RAN GDP se disocia de la importina y queda la importina libre para unirse nuevamente a la proteína cargo y volver a cumplir el ciclo. ¿Se entendió? Obviamente, como ya lo habíamos dicho, las proteínas ingresan plegadas, por lo tanto, este proceso de ingreso de las proteínas al núcleo es un proceso post-traduccional. ¿Cómo es la exportación? ¿Sí? La exportación es similar, solo que vamos a tener una secuencia de señalización específica para la exportación, un receptor de exportación que se va a llamar exportina, ¿sí? Y el proceso es muy parecido, pero digamos que al revés, porque empezamos de algo que esté en el núcleo. Si tenemos una proteína en el núcleo que tiene que ser exportada, ¿sí? ¿Por qué podría ser una proteína que esté en el núcleo que tenga que ser exportada? Un factor de transcripción ingresó al núcleo, cumplió su función y tiene que salir del núcleo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sale del núcleo? Sale por este mecanismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La proteína exportina, ¿sí? Reconoce a la proteína que tiene que salir del núcleo y se une también a el RAN GTP. Se forma un complejo de las tres cosas, ¿sí? Esto sale del núcleo favorecido por el gradiente GTP-GDP, más GTP en el núcleo que en el citosol, salió del núcleo. Cuando sale del núcleo, ese GTP se hidroliza por una enzima que hidroliza, por una enzima GAP que hidroliza el GTP a GDP. Al hidrolizar ese GTP, lo que va a pasar es que se disocie, un cambio conformacional que disocie todo este complejo, libera la proteína cargo, libera la exportina y se libera el RAN GDP. Nuevamente, el RAN GDP, ¿sí? Va a impulsar que la exportina vuelva a ingresar al núcleo, ¿sí? Por el gradiente de concentración GDP-GTP. GDP, acá tenemos más GDP que GTP, entonces el gradiente de concentración hace que ingrese la exportina nuevamente al núcleo y cuando ingresa la exportina nuevamente se une a alguna proteína a cargo junto con el GTP y vamos a tener de nuevo el ciclo. ¿Se entendió? Por el gradiente de GTP. Entonces, si yo les preguntara, ¿quién dirige hacia dónde va a ir una proteína, si hacia dentro del núcleo o hacia fuera del núcleo? El gradiente GDP-GTP, ¿sí? De acuerdo a donde esté, el gradiente me va a hacer que la proteína entre o salga del núcleo. Bueno, justo en esta diapositiva. Y acá les cuento en esta diapositiva que es este gradiente del que estuvimos hablando recién. ¿Y cómo se hidroliza el GTP fuera del núcleo? Bueno, por una proteína que es una GAP, que es una GTPasa, ¿sí? Se produce la hidrólisis y en el núcleo hay un intercambiador que es un intercambiador de guanina que se llama intercambiador GEF, que es el que intercambia GDP por GTP, ¿sí? Bueno, este es un esquemita que yo les preparé para que interpreten bien los pasos. Fíjense, acá tenemos, esto es la importación al núcleo. Tenemos el GTP se hidroliza a GDP, ¿sí? Después aparece nuestra proteína cargo y nuestra importina. Fíjense que lo que va a ocurrir es que se une la importina a la proteína cargo, ¿sí? El GDP va a impulsar entonces el ingreso de todo el complejo y él también ingresa al núcleo, ¿sí? Cuando ingresa al núcleo se produce el intercambio de GDP por GTP, se produce la disociación de la importina y la proteína cargo y se une el GTP a la importina, ¿sí? Y entonces de esa manera sale el GTP del núcleo. Y así podemos volver el ciclo vuelve a ocurrir, ¿sí? Todas las veces que sean necesarias, ¿sí?
¿Qué pasa en la exportación? En la exportación tenemos nuestra proteína unida a la exportina, ¿sí? Con el RAN-GTP, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto va a salir del núcleo, si quiere salir acá, pero está pensando. Va a salir del núcleo y bueno, va a pasar lo mismo que antes. El GTP se va a hidrolizar cuando sale del núcleo, se va a producir el cambio conformacional y vamos a ver qué pasa. Bueno, esperen que yo les quería mostrar este. Bueno, acá en esta diapositiva lo que tenemos es un factor de transcripción de células. Bueno, antes de seguir adelante, yo les quería mostrar este video, no sé si lo vamos a poder ver. Miren cómo ingresa una proteína al núcleo. Esa es la famosa canastilla de la que me estaba hablando, ¿sí? Fíjense cómo se mueven esas canastillas. Ahí le cuenta que tiene más de 30 proteínas y que tienen esas fibrillas. Fíjense, ahí está la importina con la proteína que tiene que ingresar al núcleo, cómo interacciona entonces con las fibrillas, cómo pasa a través de todo el complejo del poro nuclear. Y cómo ahora va a caer en la canastilla, que está hacia el interior del núcleo, y después cómo se libera hacia el núcleo. Es una animación que siempre me pareció muy didáctica para mostrarles lo que a veces es tan difícil explicarles en 2D, ¿no? O sea. Bien. Estábamos acá. A ver. Entonces, esto es un ejemplo, entonces, de un factor de transcripción, ¿sí? Un factor de transcripción nuclear. En este caso, este factor de transcripción activa células blancas, son leucocitos, ¿sí? Células T, perdón, linfocitos. Y lo que pasa con este factor es que cuando está del lado citosólico está fosforilado. Cuando existe una activación, porque hay bacterias o porque hay algo, una infección, por ejemplo, que tenga que activar este factor para que se sinteticen más linfocitos, ¿sí? Lo que va a pasar es que se desfosforila y al desfosforilarse esta proteína expone una señal de importación nuclear. Entonces se une con una importina, ingresa al núcleo. Cuando ingresa al núcleo, ¿qué hace? Se va a unir al ADN, ¿sí? Y va a aumentar la transcripción de ciertos genes. ¿Para qué? Para la síntesis de linfocitos. Sí, ya está. Para la síntesis de linfocitos. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a pasar que una vez que eso ocurrió, cuando ya baja la necesidad de sintetizar esas proteínas, ¿sí? Nuevamente hay una señalización, en este caso es una baja concentración de calcio, ¿sí? Acuérdense que lo que habíamos dicho, que la concentración de calcio era muy importante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se vuelve a fosforilar, al fosforilar se expone una señal de exportación y esta proteína vuelve a salir del núcleo, ¿sí? Y se vuelve a activar cuando hay una señalización de calcio que produce esa activación, esa exposición de la señal de localización nuclear, ¿sí? Este es un ejemplo, obviamente no se tienen que saber este ejemplo, pero para que entiendan por qué una proteína puede entrar o no del núcleo, cómo se relaciona. Fíjense que estamos hablando acá, que en este caso la señal, la del calcio, que lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Es para que ingrese al núcleo, o sea, todo lo que vemos en biología está todo íntimamente relacionado. Bien. Vamos a ver qué pasa. Hoy está más lenta que nunca esta computadora. Acá me olvidé de contarles que hay unos inmunodepresores o depresivos que son las
cicloporinas, que lo que hacen es deprimir el sistema inmunológico. Cuando le damos cicloporina, este proceso de desfosforilación de esta proteína no ocurre, y por lo tanto nunca va a exponer la señal de localización nuclear, y por lo tanto no se va a transcribir estos genes que activan toda la respuesta inmunológica. Entonces, es una forma de evitar que o hacer que no se active una respuesta inmunológica. Bueno, en el caso de los ARN mensajeros también se exportan del núcleo a través del complejo del poro nuclear, ¿sí? Esto lo van a ver en transcripción. El ARN, una vez que se sintetizó en el núcleo, se va a rodear de un montón de proteínas y va a formar un complejo que se llama de ribonucleoproteínas, ¿sí? Entonces ese ARN, para salir del núcleo, utiliza también el complejo del poro nuclear, pero con un mecanismo que hoy se sabe que es independiente de RAM. ¿Eso qué significa? Que no es el gradiente GDP-GTP el que hace que salga el ARN del núcleo. Necesita energía, pero no es eso. Este ARN, lo que le va a pasar una vez que se sintetizó y está listo para salir del núcleo, acuérdense que en este caso estamos hablando del ARN mensajero, va a unirse a unas proteínas nucleares, ¿sí? Y junto con esas proteínas nucleares va a salir del poro nuclear. En la salida del poro nuclear hay una helicasa, ¿sí? Que lo que hace es gastar energía para sacarle, de alguna manera, para sacar esas proteínas que se unieron al ARN mensajero, y eso es lo que va a impulsar la salida del ARN fuera del núcleo, ¿sí? Por eso se dice que es un proceso independiente de RAM. Bueno, ¿qué tienen que saber del transporte regulado? ¿Tiene secuencia de señalización? Sí, la secuencia de señalización nuclear, que puede ser de importación o de exportación. ¿Tenemos un receptor? Sí. ¿Importinas o exportinas? ¿Tenemos un canal de translocación? Sí. ¿Cuál es? El complejo de poro nuclear. ¿Cómo entra la proteína? Plegada. ¿Sí? ¿Tenemos peptidasa señal? No. ¿Por qué? Porque la secuencia de señalización forma parte de la integral de la proteína que va a translocar. ¿Y cuál es la fuente de energía? Impulsa el gradiente de GDP-GTP. Bien. Vamos al otro transporte. Este es el que más me gusta a mí, el transporte al interior de las mitocondrias. Este es un transporte transmembrana, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una proteína que está en el citosol y que va a ingresar a la mitocondria. El origen de la mitocondria y del citosol es distinto, ¿sí? Si ustedes, no sé si alguna vez lo vieron en biología del CBC, cómo es la evolución de la mitocondria, o sea, cómo evolutivamente las células adquirieron mitocondrias. Se cree que la célula procarionte era anaeróbica, la célula primitiva procarionte, a esta célula se le incorporó, o sea, como que fagocitó de alguna manera, una célula procarionte aeróbica, ¿sí? ¿Qué pasó? Al ingresar esta célula procarionte aeróbica, fíjense que cuando ingresa se rodea con parte de la membrana plasmática de la otra célula, ¿sí? Formando de esa forma lo que hoy conocemos como mitocondria. Acuérdense que las mitocondrias tienen doble membrana. Por lo tanto, el origen de esta mitocondria, o sea, el espacio que forma esta mitocondria es totalmente distinto al del citosol, por eso son topológicamente diferentes los espacios. Y para eso necesitamos un translocador o algo que haga que las proteínas que se sintetizan en el citosol puedan ingresar a la mitocondria. ¿Qué tenemos de este proceso? Bueno, este proceso, ustedes saben que las mitocondrias tienen genoma propio, ¿sí? Tienen su propio ADN y algunas proteínas pueden ser sintetizadas en la mitocondria. Y algo diferencial de otras organelas, la mitocondria tiene doble membrana. Como tienen doble membrana, tenemos algunas consideraciones que tener en cuenta. O sea, una proteína que se sintetiza en el citosol puede ser que quiera quedarse en la membrana externa de la mitocondria, en el espacio intermembrana, en la membrana interna o en la matriz mitocondrial, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una secuencia de señalización específica para cada uno de esos espacios, ¿sí? Las proteínas de la mitocondria, como tiene ADN propio,
Sin embargo, la mayoría de las proteínas no se sintetizan en la mitocondria, sino en el citosol. Pero hay algunas proteínas que se sintetizan en la matriz mitocondrial y que se van a incorporar, por ejemplo, a la membrana interna o la membrana externa, ¿sí? Y algo importante, bueno, la función de la mitocondria es la síntesis de ATP, ¿sí? Transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, que esos me imagino que revisarán los conceptos del CBC. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta en esta translocación, bueno, vamos a necesitar una señal de clasificación de direccionamiento a la mitocondria, cualquiera de sus compartimientos, receptores de clasificación, la mitocondria tiene receptores en sus membranas, ¿sí? Estos no son solubles, no están en el citosol, están en la membrana mitocondrial, en la membrana externa, que permitan el reconocimiento de estas señales, y acá sí necesitamos una peptidasa señal, ¿sí? Entonces, la secuencia de clasificación más estudiada de la mitocondria es la de incorporación a la matriz mitocondrial. Esa secuencia de señalización es una secuencia larga que está en el amino terminal, que no forma parte de la estructura proteica funcional, o sea que puede cortarse por una peptidasa señal, y que es antifílica, ¿sí? Entonces tiene grupos polares, no polares, ¿sí? Y es una secuencia bastante larga, de más de 20 aminoácidos. En cuanto a los receptores, ¿sí?, que tenemos, la mitocondria tiene en la membrana externa, ¿sí?, un complejo que se llama TOM, que es un complejo que tenemos un canal de translocación y un receptor de translocación, formando el complejo TOM, que es muy importante para el reconocimiento de la secuencia señal. Después tenemos otro complejo que es el TIM23, ¿sí? En el TIM23, ¿qué es lo que tenemos? Un translocador que permite la translocación de la proteína a la matriz mitocondrial, ¿sí? Y después tenemos otros translocadores mitocondriales, como el complejo TIM22, que es para las proteínas que tienen más de un paso, el complejo OXA, que es para las proteínas que se sintetizan en la matriz mitocondrial, y el complejo SAM, que es para proteínas que se tienen que anclar, que son beta plegadas. Existen proteínas mitocondriales, que hoy se sabe, que están en la mitocondria, pero que no se sabe cuál es el mecanismo por el cual ingresan a la mitocondria o se anclan en las membranas mitocondriales, porque no tienen ninguna secuencia de señalización y no podrían atravesar por estos translocadores. Hoy se sabe eso, pero bueno, eso no está en los libros todavía, pero se los cuento porque lo que les estoy diciendo seguramente en unos años se va a modificar. ¿Cómo es el transporte de una proteína a la matriz mitocondrial, que es lo que más está estudiado? Estas proteínas se sintetizan todas en el citosol, en los ribosomas libres, ¿sí? Esas proteínas, una vez completamente sintetizadas, para entrar en la mitocondria tienen que entrar desplegadas. Para entrar desplegadas, lo que esta proteína necesita es que todos los sitios hidrofóbicos estén tapados, y eso lo hacen ciertas proteínas llamadas chaperonas, impiden que se plieguen. Entonces, la proteína va a entrar unida a chaperonas y todo este proceso requiere energía, requiere hidrólisis de ATP. Una vez que, acá está en rosadito, la secuencia de señalización a la matriz mitocondrial va a ser reconocida por el receptor TOM. Entonces, reconocida, y se produce la translocación de esa secuencia, esa proteína que está desplegada. Existen sitios en la mitocondria en donde la membrana interna y la membrana externa tienen muy poca separación, o sea que está adelgazado el espacio intermembranas, ¿sí? En esos sitios se encuentran generalmente los receptores TIM. Esos receptores TIM, ¿qué es lo que hace? Se acoplan con el receptor TOM y permite que una proteína que está traslocando por el TOM trasloque al mismo tiempo por el TIM, ¿sí? ¿Qué pasa? Si al traslocar, ¿sí?, para traslocar la proteína se tiene que ir desprendiendo de las chaperonas, porque ya en el canal no se va a plegar la proteína. Entonces, cuando va traslocando del lado de la matriz mitocondrial, esta proteína se podría ir plegando incorrectamente porque no salió toda la proteína a la matriz mitocondrial.
Entonces, para evitar eso, también existen unas chaperonas de matriz mitocondrial que se unen a la secuencia de la proteína e impiden, ¿sí? ¿Qué cosa? Impiden que la proteína se pliegue antes de que salga toda del transportador TOM. Entonces, una vez que salió toda la proteína, ¿sí? Existe una proteasa señal, ¿sí? Que generalmente está adherida a la membrana, que corta, ¿sí? el péptido señal y hace que la proteína quede entonces en la matriz mitocondrial. Por dos translocadores. Esto es en el caso de que la proteína sea una proteína de matriz, ¿sí? Entonces, pasa primero por el TOM y en el espacio intermembrana, cuando está adelgazado, se acoplan el TOM con el TIM y pasan a través de los dos translocadores, ¿sí? Cuando está traslocando, ¿sí? Tenemos chaperonacitos de matriz mitocondrial que impiden que se pliegue antes de tiempo y cuando traslocó completamente se corta la peptidasa señal y ahí se pliega en la conformación más estable, ¿sí? Esta es una imagen de microscopía electrónica donde vemos esos adelgazamientos de la zona intermembrana, ¿sí? En donde ocurre ese acoplamiento entre los dos translocadores. ¿Qué energía necesita? Utiliza dos energías. Primero utiliza ATP tanto para las chaperonas citosólicas como para las chaperonas mitocondriales para evitar que la proteína se pliegue y para que la proteína pueda entrar desplegada. Y además, este transporte es impulsado por protones. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada yo les había contado que la mitocondria, hay protones que se forman durante la fosforilación oxidativa que ingresan y se acumulan en el espacio intermembrana, ¿sí? Eso genera en la membrana interna una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial es la que impulsa también el transporte o la translocación de las proteínas a la matriz mitocondrial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Esto es un grafiquito para que vean que las proteínas pueden ingresar. Dijimos a la matriz mitocondrial, fíjense que lo que está en rojo es la secuencia de señalización, en amarillo hay unas secuencias que son hidrofóbicas, que también son de señalización, pero que se anclan a la membrana. Entonces, si por ejemplo la proteína es una proteína de membrana interna, ¿sí? La proteína va a traslocar y cuando llega a esta secuencia de señalización que es hidrofóbica, no se corta y queda anclada a la membrana, ¿sí? Entonces puede ser que sea una proteína del espacio intermembrana, ¿sí? Que podríamos tener después una peptidasa que la corte y quede soluble en el espacio intermembrana, o podríamos tener una proteína que tenga multipasos, o podríamos tener una proteína que se sintetizó en la matriz mitocondrial, o sea, una proteína de síntesis mitocondrial, se une al complejo OXA y también queda anclada a la membrana interna. O sea, son diferentes ejemplos de proteínas que pueden estar situadas en diferentes espacios en la mitocondria. ¿Sí? Acuérdense que la mitocondria tiene distintos compartimientos, entonces necesitamos diferentes secuencias de señalización para cada uno de esos compartimientos. Sí. En la membrana interna o en el espacio intermembrana. ¿Ves esta que quedó en la membrana interna anclada? ¿Sí? No traslocan a la membrana externa, eso si me quieres preguntar. Uno lo que podría tener acá es una proteasa una peptidasa señal que lo que hace es esquivar esta unión y me queda la proteína soluble en la matriz mitocondrial, pero nunca llegan menos hasta lo que se sabe en este momento, no son de membrana externa. Bueno, entonces, para el transporte transmembrana citosol mitocondria. Fíjense que es unidireccional del citosol en la mitocondria, pero no hay proteínas mitocondriales que vayan al citosol, ¿sí? Entonces, ¿tenemos secuencia de señalización? Sí, es una secuencia que está en el amino terminal, una secuencia larga hidrofóbica en el amino terminal. ¿Tenemos receptor? Sí, el TOM. ¿Tenemos canal de translocación? Sí, el TOM y el TIM para la matriz mitocondrial. La proteína entra desplegada. ¿Tenemos peptidasa señal? Sí, tenemos peptidasa señal. ¿Y cuál es la fuente de energía? La diferencia de potencial generada por los protones y la hidrólisis del ATP. Y vayamos al último que vamos a ver hoy, que es el del peroxisoma.
por la cadena de electrones, la fosforilación oxidativa. Cuando se produce eso, se generan protones, y esos protones se van acumulando o sea, son bombeados hacia la membrana, hacia el espacio intermembrana, y se van acumulando ahí. ¿Se acuerdan que yo les había contado en la clase pasada que esos protones pueden ingresar después a través de una bomba y generar ATP? ¿Sí? Bueno, esos mismos protones generan una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial es la que impulsa este transporte. En el caso de los peroxisomas, bueno, acá también estamos entre un espacio topológico, entre espacios topológicamente distintos, por eso se lo conoce como transmembrana. ¿Cómo es el origen de los peroxisomas, o cómo se cree que es el origen de los peroxisomas? Bueno, este es el retículo, parte de un retículo endoplasmático, ¿sí? Se cree que se produce como una vesícula precursora, ¿sí? Esa vesícula precursora se va va captando proteínas, ¿sí? que van, tanto pueden estar en su membrana como en el interior de lo que está formando del peroxisoma, y luego esa vesícula aumenta su tamaño y por fisión genera dos peroxisomas hijos. Fíjense que esto era la luz del retículo, y acuérdense que la luz del retículo era similar al espacio extracelular, ¿se acuerdan cuando se formaba el retículo? Por lo tanto, el peroxisoma es diferente al citosol, por eso son topológicamente distintos, ¿sí? Los peroxisomas tienen una membrana simple, ¿sí? No tienen doble membrana, no tienen ADN, no tienen ribosomas. Todas las proteínas que forman parte del peroxisoma se codifican en el núcleo y se sintetizan en el citosol, también en ribosomas libres, ¿sí? Una de las proteínas más características son enzimas como catalasas y oxidasas, ¿sí? Que son enzimas, son proteínas obviamente, y por eso la función del peroxisoma es una función oxidativa. ¿Qué necesitamos? ¿Señal de clasificación? Sí, tenemos señal de clasificación que va a estar en el carboxilo terminal, en este caso. ¿Tenemos receptores de clasificación? Sí, tenemos receptores de clasificación que van a unirse con esta señal de clasificación, pero no tenemos peptidasa señal. ¿Por qué? Porque como está en el carboxilo terminal, también forma parte integral de la secuencia proteica, es una secuencia muy cortita, la secuencia de señalización al peroxisoma, y no necesitamos peptidasa señal. La secuencia de señalización al peroxisoma son 3 aminoácidos, serina, lisina y leucina, y están en el extremo C-terminal, y se las conoce como PTS1 esa secuencia. Si se la guardan, se la guardan, pero si no, no me importa, pero sí me importa que sepan que no se tiene que cortar esa secuencia y que está en el carboxilo terminal, ¿sí? En el caso del peroxisoma, las proteínas entran plegadas, ¿sí? ¿Y cómo es el ingreso de proteínas al peroxisoma? Esto mírenlo porque esto está en el último libro, sí, en el Lodish, y no está en los otros libros, así que por eso es la diapositiva que más escrito tiene, ¿sí? Para que lo tengan de dónde estudiarlo, si no tienen el libro. Bueno, dijimos que las proteínas entran plegadas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestra proteína con nuestra secuencia de señalización en el carboxilo terminal, ¿sí? Esa secuencia de señalización va a ser reconocida por un receptor, que es un receptor soluble que se llama PEC5, ¿sí? Ese PEC5, cuando une a la proteína con la secuencia de señalización, ¿qué le va a pasar? Se dimeriza y se une a dos proteínas que están en la membrana del peroxisoma, que son dos proteínas PEC14, y forman este complejo. De esta manera, esta proteína puede ingresar, o sea, una vez que se unieron, se desprenden del PEC5 e ingresan al peroxisoma, la matriz P del peroxisoma. Este proceso que les describí recién es espontáneo, o sea, no necesito energía. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un problema que va a estar en el campus, que dice, si yo no le pongo energía, la proteína del peroxisoma, ¿ingresa o no ingresa? La proteína ingresa, ¿sí? Aunque no tenga energía, ingresa porque este proceso es totalmente espontáneo. Sin embargo, ¿qué pasa? Esta proteína PEC5 se tiene que ir de la membrana del peroxisoma para volver a captar otra proteína, para volver a ingresar al peroxisoma. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos un complejo proteico, que es el PEX2, 10 y 12, que lo que hace es ubiquitinar a las proteínas PEC5. Ese proceso de ubiquitinación, ¿sí?
hace que sea reconocida por otras dos proteínas, que son la PEX1 y la PEX6, y produzca la liberación de esta PEX5 de la membrana del peroxisoma. Esto necesita gasto energético, y de esa manera esto se libera de la membrana del peroxisoma y vuelve a estar soluble en el citosol para poder volver a unirse a otra proteína y volver a entrar, hacer que entre la proteína del peroxisoma. Este complejo que está en la membrana, que es el PEX10, 2 y 12, es el que produce la ubiquitinación de las proteínas PEX5. ¿Saben lo que es ubiquitinación? No. Agregan resto de ubiquitina. Ubiquitina es una proteína muy chiquitita que se le agrega a ciertas proteínas. Muchas veces esa ubiquitinación es una señal de algo. Puede ser señal de degradación, señal de reparación. En este caso es una señal para que estas otras dos proteínas produzcan la liberación del PEX5 de la membrana del peroxisoma. ¿Sí? Y esto necesita hidrólisis de ATP. ¿Me siguieron? Bien. Entonces, el transporte transmembrana citosol-peroxisoma. Es un transporte también unidireccional, del citosol al peroxisoma. ¿Tenemos secuencia de señalización? Sí. La secuencia corta en el carboxilo terminal. ¿Tenemos un receptor? Sí, el PEX5. ¿Tenemos un canal de translocación? Sí, es el complejo PEX5, ¿sí? Si ustedes recuerdan, PEX5 con el PEX14. Todo esto se forma parte del canal de translocación, ¿sí? ¿Cómo ingresa la proteína? La proteína ingresa plegada, ¿sí? ¿Tenemos peptidasa señal? No tenemos peptidasa señal. ¿Y cuál es la fuente de energía? El proceso es espontáneo para el ingreso de la proteína, pero para recuperar el PEX5 necesitamos energía, ¿sí? Que es la hidrólisis de ATP. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Bueno, te os dejo de torturar. Y esta es la bibliografía de donde saqué el capítulo de hoy.